Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de Python. En este video vamos a hablar de los números enteros y de los números flotantes, y para eso vamos a crear un nuevo archivo de Google Colab. Así que accedemos a nuestro Drive, vamos a la sección de más y buscamos aquí el Google Colab. Perfecto, esperamos que cargue y ahí ya tenemos el Colab cargado. Vamos a cambiar el título de nuestro archivo, vamos a ponerle en este caso que va a ser el primer archivo, que va a ser enteros y flotantes, que es de lo que vamos a hablar. Y vamos a comenzar con la programación. Para poder programar vamos a tener que hacerlo en estas celdas, ¿sí? Que podemos ir agregando, ir sacando y demás. Y lo importante de programar en celdas es que podemos hacer, y esto nos va a venir bien para programas a futuro, podemos hacer que tengamos pequeños bloques de código que podemos ir probando y ejecutando por secciones e ir viendo si van funcionando bien. Pero bueno, como les dije, en este video vamos a ver todo lo que es números enteros y números flotantes. Los números enteros son aquellos números que no tienen parte decimal. Pueden ser tanto positivos como negativos. Por ejemplo, el 2, el 3, el menos 4, etc. Y los números flotantes son aquellos que tienen una parte entera y una parte decimal. Por ejemplo, el 2,3, el menos 5,4, etc. Con estos números enteros y flotantes nosotros podemos operar. Por ejemplo, si hacemos 2 más 2 y corremos la celda, siempre la primera vez que se ejecuta tarda un poquito, vemos que nos dice el número 4. Efectivamente, 2 más 2 es 4. También podríamos sumar, por ejemplo, 3 más 5. Si lo corremos, nos da 8. Entonces fíjense cómo podríamos usar a Python como una calculadora o utilizar Python para realizar cálculos combinados, ¿sí? Que esto es algo que iremos viendo a lo largo de este video. También, así como sumamos, podríamos, por ejemplo, restarlos, 3 menos 5. Podríamos también multiplicarlos, 3 por 5. Fíjense el operador, que en este caso es el operador asterisco. Podríamos dividirlos, que es la barra, 3 dividido 5, fíjense que nos da 0,6. Esto es lo que nosotros ahora vamos a ver en un ratito, que es un número flotante, es decir, un número con punto decimal. Tendríamos también, por ejemplo, la posibilidad de elevarlo, 3 elevado a la 5. Fíjense que para elevarlo, no confundirlo con la multiplicación, ahora son 2 asteriscos. Nos da 243. Pero todos estos números son de tipo entero. ¿Por qué? Porque estamos trabajando y operando entre números enteros. Como dijimos, en este video también vamos a conocer a los números de punto flotante, o conocido vulgarmente como los números decimales. Así que voy a abrir otra nueva pestaña para poder codificar, otro nuevo bloque de código, y vamos aquí a trabajar con los números flotantes. Voy a hacer aquí un comentario para que aprendan a insertar comentarios con el numeral. Y vamos a poner, por ejemplo, acá operaciones con números flotantes. ¿Qué es un comentario? Un comentario es una línea de código que Python ve pero no ejecuta. Es decir, los comentarios nos sirven a nosotros para poder entender lo que vamos a hacer. En este caso son programas sencillos que por ahí no requieren mayores explicaciones, pero van a ver que cuando tengamos códigos más grandes está bueno determinar o describir lo que hace una determinada línea de código o un determinado bloque de código. Por esa razón es que preferimos explicarlo ahora para que ustedes puedan empezar a utilizarlo. ¿Qué es un número flotante? Como dijimos, parte entera, parte decimal. Por ejemplo, 2,5 más 3,2, si lo corremos, fíjense que nos dice 5,7. Y pueden ver que el comentario que está aquí arriba no se ejecutó, ¿sí? Es decir, está escrito pero Python no lo ejecuta. Así como los sumamos, también ¿qué podríamos hacer? Restarlos, ¿sí? Fíjense, 0,7. Podríamos multiplicarlos. En este caso da 8. Podríamos elevarlos, por ejemplo, 2,5 elevado a la 3,2. Podríamos dividirlos. Y así cualquier tipo de operación. Podemos ver que cuando interactúan dos números flotantes, el resultado también es en formato flotante.
Y cuando interactúan dos enteros, el resultado es de tipo entero. Muy bien. Pero podríamos hacer una interacción entre números enteros y números flotantes. Interacción entre flotante y entero. Y esta interacción entre flotante y entero, ¿qué nos va a dar por resultado? Siempre que interacciona un flotante, que aquí lo escribí mal, flotante, ahí está. Siempre que interacciona un flotante en una operación, pero siempre el resultado da flotante, ¿sí? Es decir, el tipo flotante tiene mayor peso en la operación que el número entero. Por ejemplo, 2,5 más 3, esto en este caso nos da 5,5. Pero fíjense, por ejemplo, que si nosotros hacemos, vamos a poner, por ejemplo, 2,5 por 2, el resultado sería 5. Pero si nosotros lo corremos, esto, vemos que nos dice que es 5.0. Es decir, para nosotros el resultado es 5, pero para la computadora y para Python el resultado viene en formato flotante. ¿Por qué? Porque en la operación interacciona un número flotante. Muy bien. ¿Cómo sabemos el tipo de dato? Y esto es importante y nos van a venir bien para próximos videos. Así que voy a abrir aquí un nuevo bloque de código, y vamos a poner acá tipos de datos. Y vamos a conocer la función type, ¿sí? Fíjense que si yo, por ejemplo, pongo type, ¿sí? Que se pone en color, del número 2, cuando yo corro esto que está aquí, nos dice int. Es decir, que nos dice que el número 2 es de tipo entero. Pero si yo ahora hago el type de 2,5, fíjense que nos dice que de tipo float, es decir, de formato flotante. Acá podemos ver cómo Python reconoce a cada uno de los datos, ¿sí? Y les asigna un tipo. El 2, en este caso, era de tipo entero y el 2,5 es de tipo flotante. Por último, en este video introductorio vamos a ver la función print. Función print. Que en este caso, la función print lo que hace es mostrar en pantalla un determinado texto o un determinado valor. Como nosotros acá estamos programando por bloques, cada vez que corremos o ejecutamos el bloque, lo que hace Colab es darnos el resultado sin la necesidad de escribir el print. Pero si nosotros utilizamos otro intérprete, por ejemplo, Spider o Visual Studio Code, si queremos mostrar en pantalla necesitamos conocer y utilizar la función print. Por ejemplo, si queremos mostrar un texto, podríamos poner hola a todos. Mi nombre es Ezequiel. Si yo corro esto, ven que visualizo el texto que dice hola a todos, mi nombre es Ezequiel. Si queremos generar, por ejemplo, un print donde haya texto y alguna cuenta o algún número, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Print la suma es, vamos a ponerlo así, y acá vamos a poner la suma entre dos variables, ¿sí? O en este caso dos números, 2 más 2. Y fíjense cómo acá nos dice que la suma es 4. Siempre cada vez que queremos separar texto de valores, tenemos que hacerlo mediante la coma, ¿sí? Fíjense que aquí nosotros podríamos seguir escribiendo. También podríamos haber agregado otro texto, si queremos acá, por ejemplo, no sé, centímetros. Vamos a suponer que estamos sumando dos unidades que están en centímetros. Y fíjense que lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Bueno, otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, es poner la suma entre 2 más 2 es, y acá podríamos poner 2 más 2, y van a ver que en este caso nos queda el texto un poco más completo. La suma entre 2 más 2 es 4. Y vamos a hacer una cosa. Y vamos a poner acá, y el tipo es, y acá vamos a poner coma, type de 2 más 2. Fíjense que nos dice la suma entre 2 y 2 es 4 y el tipo es, y acá nos dice class int, pero por ahora miremos int, nada más. La clase es un tema que aprenderemos a futuro en el curso. Ahora, vamos a poner print la multiplicación entre 2,5 por 2 es, vamos a poner acá, 2,5 por 2. Esto para que quede claro cómo reconoce los tipos, ¿no? 2,5
por 2 y el tipo es type de 2,5 por 2. Lo corremos y ahí vemos que nos dice la multiplicación entre 2,5 y 2 es 5 y el tipo es de class float, ¿sí? Es decir, a pesar de que da 5, como habíamos comentado, para Python esto es un número flotante. La función type y la función print son funciones que también iremos trabajando a lo largo del curso. Con esto damos por finalizado el primer video. Es un video introductorio para conocer cómo trabajar con Colab, para conocer la función print y también conocer la función type, que nos va a venir bien para trabajar en el próximo video con el tema de variables.